Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea. Esta es la lección número 23 del número 33, perdón, del módulo 15 de Preparatoria Abierta Guanajuato. Esta vez pues estamos en la continuación de lo que es los integrales por sustitución o por cambio de variable. El nombre es invariante, ¿verdad? Entonces ya vimos ejemplos de cambio de variable o de sustitución, varios. ¿Qué más? La regla general de la potencia para la integración ya no la vamos a ver a fondo. Ya sabemos que es n más 1 como potencia entre n más 1 más una constante cuando es una integral indefinida. Y pues esto siempre y cuando tengamos esta forma de integral, cuando tengamos la función a una potencia por la misma función derivada, ¿sí? Por eso es u a alguna potencia por la derivada de u, ¿verdad? Entonces pues así se usa siempre. Aquí hay unos ejemplos, si los quieren ver están en la página 159. Primero hacen un cambio de variable y luego aplican la regla general de la potencia y luego quitan el cambio de variable, por así decirlo, ¿sí? Los pueden checar con calma. Yo no los veo porque siento que ya es repetitivo verlo. Entonces aquí dice en esta actividad 14, supongamos que se te pide evaluar una de las integrales siguientes. ¿Cuál escogerías de cada inciso? Explica tu razonamiento. Aquí nos dicen, ¿cuál escogerías de estas dos si te pidieran integrarlas? Ok, basándonos en lo que hemos visto del cambio de variable y estas cosas, ¿sí? Acuérdense que siempre lo primordial es tener esta parte, esto o si no lo anterior, ¿verdad? Que es una f de g de x, ok, y la derivada de g de x. Entonces pues yo aquí que pondría, pues yo pondría esta, o sea, ¿cuál de las dos tú quisieras resolver? Yo en el inciso A, la segunda. ¿Por qué? Pues porque aparte de tener la función x cuarta más 2 o lo que sea, tengo la derivada, que no es la derivada exacta, pero al menos tengo la parte más difícil, que es el x cúbica. Ya los numeritos, acuérdense que multiplicando, dividiendo la completo, ¿verdad? Pero en este caso, en la primera opción, no hay derivada, ¿sí? Solo está la función, por así decirlo. Entonces esta estaría más difícil de integrar, solo por eso, porque no está la derivada fuera de la raíz, ¿sí? Entonces acuérdense el consejo que se da acá también, no sé si lo leyeron, pero aquí dice, el primer consejito dice, casi siempre es conveniente elegir la parte interna de una función compuesta, ¿sí? Esta es una función compuesta porque hay una parte afuera y una adentro, ¿verdad? Y dice siempre, lo más recomendable es elegir la parte interna de la compuesta. Aquí adentro de la raíz está esto, entonces eso sería mi cambio de variable, por así decirlo, o mi variable u, ¿sí? Y tenemos que buscar el du o completarlo, ¿verdad? Por eso necesito la x cúbica, porque si yo derivo x cuarta me queda 4x cúbica, ¿sí? Entonces espero que entiendan eso. En la segunda, ¿cuál escogerían? Pues es sencillo, ¿verdad? Siguiendo el mismo ejemplo, el mismo razonamiento, pues esta. ¿Por qué? Porque yo aquí no escojo la que tiene el cuadrado, es un caso particular, ¿verdad? Escojo la que tiene tangente porque al derivarla me da secante cuadrada. Ok. Aquí hay un problema que no tiene un 2, ¿verdad? Pero preferiría seguir esa lógica que hacer la tangente de 2x. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna antiderivada que me dé tangente de 2x o de tangente de lo que sea, ¿verdad? O derivando las funciones trigonométricas, ninguna me da tangente. Sí, lo normal es que me dé tangente por secante.
alguna, ¿verdad? La derivada de la... no me acuerdo de cuál. O creo que ninguna, ¿verdad? Da secante cuadrada la derivada de la tangente. La derivada de la secante creo que es la que da secante por tangente. Entonces yo usaría esta, ¿sí? Entonces vamos a cambio de variable para integrales definidas. Pues ya vimos lo anterior, lo que vimos en el video pasado fue prácticamente integrales indefinidas, o sea, donde no hay límites de integración, o sea que el resultado no es un valor numérico, sino que es una familia de funciones. Recuerden que eso da de resultado en una integral indefinida, una familia de funciones, por eso tiene un más c, y esa c puede tomar muchos valores, por eso es una familia completa, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el caso donde ya no es una integral indefinida, sino que ya tenemos límites de integración, por lo que tenemos que obtener un resultado numérico preciso. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Pues dice prácticamente lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo una función, ya no voy a leer todo esto de arriba, entonces me voy a guiar con la ecuación. Yo tengo una función compuesta de f de g de x por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? De lo que está compuesto. Acuérdense que esa tiene que ser la forma. Y dice que eso va a ser igual haciendo el cambio de variable, que mi función interna se llame u, pues sería la integral de f de u de u. ¿Ok? Ahora hay límites de integración de g de a g de b, cuando acá los límites eran de a b. ¿Ok? También hay que tomar en cuenta ahora que los límites de integración cambian, ¿sí? Eso va a ser el único cambio significativo. Todo lo de adentro de la integral es igualito, todo lo vimos igualito. Lo único que ha cambiado es esto, los límites de integración. Prácticamente tú tienes dos límites de integración, inferior y superior, y los vas a cambiar por la evaluación de la función interna o de la función que estás aplicando como cambio de variable, ¿verdad? O como sustitución. A continuación se presentan 3 ejemplos. Vamos a ver. El primer ejemplo dice: evalúa la integral de x por x cuadrada más 2 al cubo de 0 a 1. Ok, esos son los límites. Entonces rápido identifico que esto va a ser mi g de x. Ok, entonces mi g de x o mi u es x cuadrada más 2 y mi du sería 2x. Entonces yo solo tengo x que me falta, pues un 2. Ok, ¿qué hago? Multiplico y divido, ¿verdad? Multiplico y divido, ¿sí? O lo paso dividiendo y me queda du sobre 2. Antes de sustituir, determino los nuevos límites de integración. Ok, ese es el paso nuevo, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cómo voy a determinar mis nuevos límites de integración? Pues meto este 0 a esta ecuación u y meto este 1 a esta ecuación u otra vez para saber los valores. Entonces primero pongo el 0 y me va a quedar 2. Entonces mi límite inferior sería 2. Y si pongo el 1 me queda 1 más 2, 3. Entonces sería de 2 a 3. ¿Ok? Serían mis nuevos límites de integración. Aquí ya calcularon el primero, 2. Y aquí calcularon el segundo, 3. ¿Ok? Ahora es posible sustituir para obtener esta, ¿verdad? Se fijan, es la función con su derivada al cubo. Entonces yo tengo la función que ahora es u al cubo y su derivada de 2 a 3. Y esto es el corolario del teorema fundamental del cálculo. Se hace la antiderivada de u cúbica y me queda u cuarta sobre 4. Y se evalúa u cuarta, esa función en el límite superior menos esa función en el límite inferior, que es 2. ¿Ok? Evaluado en 3 y evaluado en 2. ¿Qué evalúo en 3 y qué evalúo en 2? U cuarta. ¿Sí?
y ya, ¿sí? Solo resuelvo la ecuación. Si se fijan, al hacer esto, como ya hice el cambio en los límites de integración, ya no es necesario al final poner este resultado en términos de x. ¿Por qué? Porque si vuelvo a poner este resultado en términos de x cuadrada más 2, que es lo que vale u, tendría que volver a cambiar los límites de integración a 0 y 1. ¿Ok? Entonces aquí tendría un 1 y aquí tendría un 0. ¿Ok? Sí, bueno, con x cuadrada más 2 y con el otro. ¿Ok? Entonces eso es todo lo que ha cambiado. Si se fijan, fueron dos cosas. Primero, que tengo que calcular los nuevos límites de integración. Segundo, que cuando ya tengo la antiderivada de la función, ya no necesito devolverla a su forma principal, ¿sí? Ya no tengo que decir, pues u vale x cuadrada más 2, lo sustituyo y no. Ya, así directamente u cuarta sobre 4 la evalúo con la forma del corolario del teorema del cálculo, teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo. Tenemos la integral de 1 a 2 de el de x sobre 2x, o sea, un medio de x a la menos 1, ¿verdad? A ver si aquí la escriben. No la escribieron. No la escriben porque la potencia menos 1 se resuelve con el logaritmo, ¿verdad? Acá está. Ok. Primero identificas tu u, que en este caso dicen es 2x, y tu du, que en este caso es 2. Entonces hay que dividir entre 2 para que me quede sin 2. Ahí está, du sobre 2. Y otra vez calculamos los nuevos límites. Mi función es 2x por 1, 2 por 1, 2. Y el límite superior es 2, 2 por 2, 4. ¿Sí? Es posible sustituir para obtener. Ahora es posible sustituir para obtener. Y sustituyen. Me queda du sobre u de 2 a 4 por un medio, que es el un medio que se sacó aquí para completar. Y luego pues ya nada más hacen la integral de esto, que es una formulita. Ahí lo vimos todas las fórmulas al principio de esta unidad. Cuando tenemos esto de u entre u, la integral es el logaritmo natural de la función que está abajo. Entonces es esa función evaluada de 2 a 4. Y lo hacemos con el corolario del teorema fundamental del cálculo. La antiderivada con el límite superior menos la antiderivada con el límite inferior, ¿sí? Y resolvemos numéricamente. Esto ya no se puede hacer más. Bueno, tal vez haya forma de hacerlo a mano, pero no la recuerdo. Hay tablas de datos en papel que pueden usarse, pero lo más común es usar una calculadora para calcular los logaritmos. Y da de resultado 0.346. Este ejemplo ya no lo voy a ver, es algo similar, pero ahí lo voy a dejar para que ustedes lo analicen. Está más larguito. Entonces vamos a ver. Si fijan aquí, esto creo que es un ejemplo de un cambio de variable que se hizo sobre la misma ecuación. Esta es la ecuación original y aquí es después de hacer un cambio de variable, ¿sí? Si se fijan, la ecuación cambia completamente, los límites de integración cambian completamente. Este es de 1 a 3, este es de 1 a 5, pero el resultado se conserva. ¿Ok? Entonces es para que vean lo que provoca un cambio de variable, ¿sí? Provoca que tú pases de tener una función así a tener una función así. ¿Ok? Y límites diferentes, nada más que siempre el resultado va a ser el mismo, o tiene que ser el mismo. Muy bien. Cuando se evalúan integrales definidas por medio de la técnica de sustitución, es posible que el límite superior de integración de la forma variable u sea más pequeño que el límite inferior. Si esto es el caso, no se debe cambiar los límites. En su lugar solo debe hacerse la evaluación como siempre. Ok, dice que tengas cuidado, que si te da el número del límite superior más chico que el inferior, no los cambies de lugar, porque si los cambias de lugar vas a estar cambiando el signo del resultado, ¿verdad? Entonces eso se ve en este teorema. Dice, eso depende de las funciones pares e impares. Y dice, sea f, aquí falta un espacio, una función integrable
en el intervalo cerrado de menos a a. Si f es una función par, entonces de menos a, la integral de menos a va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a. O sea, si es par la función, puedo dividir el límite en 2 y multiplicar por 2 el resultado. ¿Ok? Y si es impar, ¿qué va a pasar? Que si el límite es la mitad negativo y la mitad positivo, el resultado va a ser 0. ¿Ok? Entonces par e impar, funciones par, funciones impar. Tengan cuidado con todos estos teoremas y estas cositas que yo nada más los leo así, pero esto te da pie a que puedas resolver problemas que a veces parece que hay que hacer muchas operaciones, ¿verdad? Yo tengo una ecuación sota que está así y identifico que es una función impar, pues el resultado va a ser 0. ¿Sí? Muy bien. Aquí están ejemplos de qué es una función par y qué es una función impar. Esto es una función par, ¿ok? ¿Por qué es par? Porque es simétrica sobre este eje, ¿verdad? Es un espejo. Impar, ¿por qué es impar? Porque es, por así decirlo, antisimétrica con los ejes, ¿sí? Está volteada con respecto al eje Y, pero también está volteada con respecto al eje X, ¿sí? Entonces queda una función completamente opuesta. Esa es una función impar sobre el origen, ¿verdad? Se refiere al origen. Esta es par porque queda como un espejo sobre el eje 0 o sobre el 0, ¿verdad? De la función. Muy bien. Dice aquí, para la primera parte, esto es la demostración del teorema, no lo vamos a leer, pero vamos a los ejemplos. Dice aquí, integración de una función impar. Acuérdense que impar es esta, y acuérdense que dice que si la función es impar, el resultado va a ser 0, ¿verdad? Si los límites son así, ¿verdad? Se podría decir que son simétricos con el origen, ¿verdad? No sé qué palabra usar para decir sus límites. Si ustedes saben, díganme. Entonces dice aquí, evalúa de menos pi medios a pi medios la integral del seno cúbico de x por el coseno de x más seno de x coseno de x. Muy bien. Bueno, se fijan, el resultado es 0. ¿Por qué? Pues porque es una función. Bueno, aquí todavía no nos han dicho si es simétrica o no es simétrica, ¿verdad? Pero primero hay que identificar qué tipo de ecuación es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé si una función es simétrica o no? Digo, si una función es par o impar con el signo, ¿sí? Entonces, no sé si esto ya lo habíamos visto antes. Estas son integrales de funciones pares o impares, pero antes, si no me acuerdo en el libro, si no mal recuerdo, en el libro mencionan cómo identificar si una función es par o es impar. ¿Ok? Ya ni siquiera me acuerdo en qué página, pero estoy casi seguro que lo mencionan. De hecho, lo voy a buscar aquí. Función par. Y vamos a ver qué sale. A ver. Función para. Aquí miren. No, esto es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Aquí es donde vamos y es todo. Entonces, ¿dónde lo mencionaban? Bueno, el chiste es que aquí lo dicen, pero vamos a verlo en internet para que me crean, porque yo creo que ustedes son muy incrédulos y no van a creer lo que les estoy diciendo. Pero es con el signo, simplemente metes un signo menos a la función y si algo cambia es impar, creo, pero si nada cambia, más bien es par, pero si nada cambia es impar, si no me equivoco. Miren, aquí hay una imagen. Sí.
Ahí está. Yo creo que si le pongo en imágenes va a salir una que lo diga, en una imagen de lo que estoy buscando. Para aquí está, miren. Con esto tenemos, ok. Esto es suficiente para ver la paridad de una función. Entonces yo le meto un signo menos a todas las x de la función, y si al final me queda exactamente lo mismo, es una función par. Pero si yo le meto ese signo menos a las x de la función y me queda toda la función cambiada de signo, pues entonces es una función impar. Ok, así es como se identifica si una función es par o es impar. Ok, esto no sé qué bueno, son capturas de videos, ¿verdad? Entonces esta es la parte principal de esta situación que estamos tratando, reconocer si es una función par o impar. Aquí ya nos dijeron que era impar al principio, ¿verdad? Con el título, pero vamos a suponer que no lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero identifico mi función. Mi función es todo esto: seno cúbico de x, coseno de x, más seno de x, coseno de x. Todo eso es mi función. ¿Qué hago? Pongo un signo menos, miren, así como aquí le hicieron. Pongo un signo menos en todas las x que aparecen en la función. Aquí está, menos, 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 ¿sí? Y luego aplico las propiedades trigonométricas en este caso, porque son funciones trigonométricas. Si no fueran funciones trigonométricas, pues aplico el álgebra necesaria para sacar el signo y ver cómo queda el resultado. Ok, entonces seno cúbico negativo queda negativo, ¿sí? Coseno de menos x queda coseno de x. Ok, el seno de menos x queda menos seno de x, y el coseno de menos x queda coseno de x, ¿sí? Esas son reglitas que deberían de también aprender. Las voy a escribir en Paint, aunque pues ahí tal vez estén claras, tal vez no, tal vez yo las vea claras pero ustedes no, pero de todos modos las voy a apuntar. Ok, vamos a abrir Paint y aquí las voy a escribir. Ok, está muy lenta la computadora. No he podido subir videos en vivo, por eso es que me tardo tanto en subirlos. Pero no se preocupen, voy a seguir subiendo. Entonces, primero es para identificar si una función es par o es impar. Yo tengo mi función, le pongo un menos y hay dos posibles resultados. El primero es que me quede f de x. Ok, en ese caso se le llama función par, ¿verdad? Función par. Y si al final, después de hacerlo todos el álgebra o lo que tengamos que hacer para sacar ese signo, me queda el resultado, la misma ecuación pero negativa, pues es una función impar. Ok, esa es la primera parte. Y ahorita lo que nos mostraron en el libro es esto, que si yo tengo el seno de menos x, el resultado va a ser menos el seno de x, y que si yo tengo el coseno de menos x, el resultado me va a quedar como coseno de x. Ok, entonces ¿eso qué significa? Pues que el seno es una función impar. Si ven, sigue este resultado. Le pongo un menos al x y me queda menos la función. Le puse un menos a la x, me queda menos la función. Y el coseno pues es una función par, porque le pongo un menos a la x y me queda la función igualita, sin el menos. Ok, entonces ya aprendimos algo hoy, que el seno es una función impar
y que el coseno es una función par. Ok, hasta ahí todo bien, creo. Esto lo mencionan aquí, bueno, lo dan por entendido aquí. Seno cúbico de menos x ponen menos seno cúbico de x. Luego coseno de menos x ponen coseno de x, porque es par, impar y par, ¿verdad? Y al final pues quedó la misma ecuación, pero con signos negativos afuera. Menos aquí afuera y menos en lugar de este más, ¿sí? Entonces menos la función. Entonces es una función impar. Y como se está evaluando en unos límites que tienen la forma simétrica con el origen, ¿sí? Lo mismo antes del 0 y después del 0, por así decirlo. Si no me entienden, aquí lo voy a dibujar también. Yo tengo mis ejes. Este es mi origen, que lo voy a poner de color rojo. Este es mi origen. Y pues obviamente si yo tengo A o si tengo menos A, pues va a ser la misma distancia. Aquí si aquí yo tengo A y me dicen que es de menos A a A, pues es porque está la misma distancia hacia atrás. Supongamos que aquí es la misma distancia, pues negativo, menos A. Ok, eso es un límite, bueno, unos límites de integración simétricos, ¿verdad? Cuando están la misma distancia a la izquierda del origen que a la derecha del origen. Ok, que pueden ser simétricos a otro punto, ¿verdad? No solo al origen. En esos casos, bueno, se puede forzar la simetría, pero hay que hacer otros cambios de variable que no son tema de esta clase, ¿verdad? Y pues ya dijeron, es una función impar, los ejes son simétricos, el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque eso dice este teorema, ¿sí? De la integración de funciones pares e impares, que si la función es impar y los intervalos, bueno, el intervalo de integración o los límites de integración son simétricos, el resultado va a ser 0. Que si la función es par sobre esos límites, el resultado va a ser 2 veces la función evaluada de 0 a A, o sea, nada más evaluada en una parte. Ok, entonces vamos a continuar. Ese es un ejemplo. Ahí está la función que acabamos de ver, si se grafica, y aquí podemos ver que es impar, ¿verdad? Cuando se hace el reflejo opuesto, por así decirlo. ¿Sí? Se refleja hacia abajo, pero también hacia la izquierda. Ahora dice valor promedio y área comprendida entre dos curvas. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevamos? 28 minutos. Vamos bien. Déjenme ver hasta dónde llega este tema para ver si vamos a alcanzar a ver. Pues yo creo que si alcanzamos a ver todo esto hasta la actividad 15 si lo vemos rapidito. Entonces vamos a leer rapidito. Para poder dar paso al estudio y tratamiento de una serie de aplicaciones, lo que sigue, bueno, aquí nos dicen algo porque el tema siguiente, que es un tema muy importante y que les van a preguntar mucho en su examen, es las aplicaciones de las integrales, ¿ok? O sea, dónde se usan realmente las integrales en problemas de verdad, ¿sí? Entonces, dice aquí que se omite la demostración del siguiente teorema por rebasar los propósitos de la presente obra. Y dice dónde la puedes encontrar la demostración. Es el teorema del valor medio para integrales, ¿ok? Dice que indica que en algún lugar entre el rectángulo inscrito y el circunscrito, acuérdense cuáles son, el que está por fuera y por dentro, existe un rectángulo cuya área es precisamente igual a la de la región bajo la curva, como se muestra en la siguiente figura. Ok, entonces dice el teorema del valor medio para las integrales. Yo con lo que leo entiendo que dice que existe algún rectángulo que puede estar por afuera o por adentro de la curva, ¿sí? Eso es circunscrito o inscrito, que va a tener el mismo valor de área que en sí esta figura,
Y pues sí, ¿verdad? Si yo tengo cualquier valor de área, lo puedo desglosar en un rectángulo. Cualquier valor, prácticamente, cualquier numerito, yo puedo buscar dos números que multiplicados me den ese número, ¿verdad? Casi cualquier número, yo creo. O cualquier número, sí. Entonces por eso es este teorema, ¿verdad? No nos vamos a meter a detalle a esas cosas matemáticas, pero bueno, es un buen tema matemático. Entonces, ¿qué más dice? Pues creo que ya aquí está el teorema. F es una función continua como esta línea negra en el intervalo cerrado AB, o sea, de aquí a aquí nada más. Y dice, entonces existe un número C en el intervalo A, B, que sería la altura del rectángulo, ¿ok? Recuerden eso. En tal que la integral de la función de A a B sea igual a f de f evaluada en este punto por la base, o sea, base por altura. ¿Okay? Prácticamente te dicen, hay algún punto C, que sería el valor medio, que funciona como la altura del rectángulo que te da el área bajo esta curva. ¿Sí? Es algo muy curioso. Es, a mi parecer, simple de entender así geométricamente, pero difícil de entender matemáticamente, a mi parecer, ¿verdad? ¿Cómo es posible cómo voy a conocer ese número? Pues ese es el problema, ¿verdad? Conocer ese número. Entonces, dice aquí, el teorema del valor medio proporciona el denominado valor promedio de la función f sobre el intervalo a, b. Y dice en la figura 26, o sea, en esta, se debe observar que el área de la región bajo la gráfica f es igual al área del rectángulo cuya altura precisamente es el valor promedio. Aquí ya sombrearon todo lo que queda. Si se fijan, está más gris, no sé si alcancen a ver bien el cambio de tono de este y este. Es porque tiene un sombreado gris todo esto hasta acá. Y dice que toda esta área que está sombreada con gris es igual al área de todo este rectángulo. ¿Okay? Todo este rectángulo. Muy bien, eso es el teorema del valor medio. Y el valor promedio, vamos a leerlo ahora. Dice, si la función f es integrable sobre un intervalo cerrado AB, entonces el valor promedio de f sobre dicho intervalo es, y dice que si es integrable la función, el valor promedio va a ser esto, 1 menos 1 entre b menos a, que b menos a son los límites de integración, por la integral de la función f de x. Okay, entonces no nos salvamos de hacer la integral f de x nunca. La tenemos que hacer para encontrar ese, que pues prácticamente es despejar de aquí, ¿verdad? Paso este dividiendo y listo, me queda esta función. El primero de los problemas de aplicación a estudiar es en la siguiente sección, que es la que vamos a ver en el siguiente video, no en este. Es ahí donde estaba. Aquí representa un claro ejemplo de la utilidad del concepto del valor promedio de una función. Bueno, para que recuerden este tema para el siguiente video, que seguramente lo subiré mañana. Ahora bien, para poder resolver diversos problemas de la vida cotidiana con el uso del cálculo matemático, se debe considerar ampliar la aplicación de las integrales definidas desde el área de una región bajo una curva hasta el área de una región comprendida por dos curvas. ¿Ok? Entonces ya no solo esto, el área bajo una curva, sino poder hacer entre dos curvas. ¿Qué tal si yo tengo aquí otra línea así y yo quiero solo saber esta parte o solo saber la parte de acá abajo? ¿Ok? Entonces es relativamente sencillo, ¿verdad? Es restar áreas y esas cosas que ya deben de haber hecho alguna vez en la secundaria. Entonces ya se me fue otra vez donde iba. Aquí, para ello consideremos dos funciones f y g continuas sobre un intervalo cerrado AB, ¿sí? Dos funciones así curvitas como esta y cualquier otra curva que se llame g. Si la gráfica de la función g
está debajo de la función f, es posible interpretar de manera geométrica el área de la región entre las dos gráficas. Ok, no sé si haya un dibujo. Aquí está, miren, iba a ser un dibujo en Paint, pero aquí está. Yo tengo una función f y tengo otra función g. Ok, entonces ahora tenemos que aprender cómo calcular el área entre estas dos gráficas y entre cierto intervalo, o sea, entre dos líneas paralelas y las funciones, ¿sí? Esa es la parte de aplicación que, bueno, de las matemáticas que vamos a ver para poder hacer aplicaciones después, ¿sí? Entonces me voy a seguir leyendo donde iba. Bueno, creo que ya era todo. Área de una región comprendida por dos curvas. Aquí viene cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo hacer para sacar toda esta área grandota. Muy bien. Entonces dice, si f y g son funciones continuas sobre el intervalo AB y g de x es menor o igual que f de x, o sea que está abajo de f de x, o a lo mucho empalmada, ¿verdad? Por eso el igual. Para todos los valores de x en a, b, entonces el área de la región comprendida por las gráficas de f y g y las rectas verticales, estas rectas x igual a a y x igual a b, es, y aquí está la fórmula para el área, como es, pues la integral de la resta de las funciones, ¿sí? Y listo. No es nada complejo, pero es algo que hay que saber, porque tal vez nunca, bueno, en algún problema no te pongan esta ecuación, sino que te digan, hay que resolver esta función y esta otra, y hay que ver cuánto hay en medio, o la energía, bla, bla, o algo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de problema. Entonces se resolvería con esta ecuación. Lo que hay entre las dos gráficas va a ser esto, ¿sí? Ya sea que tú le llames a esto energía, área o como le llames. Ok, aquí está la ecuación. Para aplicar de forma adecuada el concepto matemático planteado a partir del área de una región comprendida por la gráfica de dos funciones, realiza los siguientes ejercicios. Muy bien. Y pues creo que con esto vamos a acabar el video de hoy. No voy a hacer todos los ejercicios. Puede ser que me tome otro video para hacer la mayoría de estos ejercicios. Yo creo que sí. Y pues tal vez hasta dentro de 2 videos empecemos a ver ya las aplicaciones, que es la última parte ya del libro, las aplicaciones de la integración, y es una parte muy importante, tal vez como un que será un 35-38% de su examen va a ser sobre aplicaciones, más o menos, ¿verdad? Me imagino. Entonces es importante, pues prácticamente está dividido en 3 partes, ¿verdad? 30% para cálculo diferencial, 30% para cálculo integral y 30% más o menos para aplicaciones, ¿sí? Teoremas, leyes, fórmulas, resultados numéricos con integrales definidas, evaluaciones de derivadas, ya saben todo lo que vimos en la primera parte también con sus aplicaciones. Entonces, si juntas las aplicaciones del cálculo diferencial y las aplicaciones del cálculo integral, pues las aplicaciones solitas te han de dar la mitad de las preguntas, pues, del examen, y la otra mitad la teoría del cálculo diferencial y la teoría del cálculo integral, ¿sí? Más o menos. O sea que es importante. Prácticamente son 4 partes fundamentales en este libro: teoría de derivadas y aplicación de derivadas, teoría de integrales y aplicación de integrales, ¿sí? Esas 4 partes. Hay que comprenderlas bien, las 4 partes por separado, y hay que poder relacionarlas. Para eso está el teorema fundamental del cálculo, para relacionar una parte con la otra. Entonces, primero dice cierto o falso. Yo creo que solo vamos a resolver cierto o falso y ya, ¿ok? Y en la siguiente lección nos ponemos a resolver problemas, ¿sí?
Yo creo que van a ser suficiente tiempo para otro video los problemas. Ya saben que siempre me tardo en resolverlos. Entonces, dice cierto o falso. En los ejercicios del 1 al 3 averigua si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explica por qué o propone un ejemplo que demuestre su falsedad. O un contraejemplo, ¿verdad? Entonces dice, primero, número 1. Si el área de la región limitada por las gráficas de f y g es 1, entonces el área de la región limitada por las gráficas de h de x igual a f de x más c y de k igual a g de x más c también es 1. ¿Cierto o falso? Yo digo que sí. Yo digo que sí es cierto, no estoy seguro, pero yo digo que sí es cierto porque a mi parecer este más c lo único que va a hacer va a recorrer la gráfica hacia arriba, ¿verdad? O algo así. Ok. Entonces va a recorrer esta gráfica hacia arriba c lugares, pero también va a recorrer la gráfica que está abajo hacia arriba c lugares. Entonces van a quedar otra vez a la misma distancia. Eso es lo que yo entiendo y lo que yo creo saber. Entonces aquí yo diría que es cierto. Y ahorita vemos las respuestas de estas tres. Siguiente. Si la integral de a a b de f de x menos g de x, ya vieron que es esto, es el área, ¿verdad? El área de entre dos curvas. Entonces la integral de g de a a b de g de x menos f de x es igual a menos a. Sí, cierto. ¿Por qué? Pues porque si yo multiplico todo por menos puedo meter el menos a la integral. El menos es un coeficiente constante, ¿verdad? Es un menos 1. Es un valor constante que puedo meter o sacar de la integral. ¿Ok? Entonces si meto un menos aquí me queda el f de x negativo y el g de x positivo, que es menos se hace más. ¿Sí? Y del otro lado, porque tengo que aplicar el signo de ambos lados de la igualdad, pues me quedaría cambiado el signo del área, o sea, menos el área. Entonces yo diría cierto también. Y el número 3 dice, si las gráficas de f y g se cruzan a medio camino entre x igual a a y x igual a b, entonces la integral de a a b de f de x menos g de x es igual a 0. Dice, se cruzan a medio camino. Esa no, yo digo que no. ¿Por qué? Pues dice que se cruzan a medio camino entre el intervalo. Voy a hacer uno nuevo nada más para explicar ese. Ya con esto vamos a terminar. Voy a dibujar mis ejes. Los voy a dibujar así. Y voy a dibujar dos funciones. Una azul que va a ser f de x. Y una verde que va a ser g de x. Que pues ahorita la voy a poner así, ¿verdad? Entonces supongamos que los límites de integración son, voy a hacerla un poquito más para acá. Ok, lo voy a borrar tantito aquí para que no parezca que está como interponiéndose en ella misma. Ok, entonces aquí así, algo así, y voy a poner los límites en color rojo, uno aquí y uno acá. Este va a ser mi límite A. Espérame tantito, lo voy a mover más para acá para que quede como dice el problema. El problema dice en el centro del límite, ¿verdad? A medio camino. A medio camino pasa esto. ¿Qué pasa? Que la función que estaba abajo queda arriba y la función que estaba arriba queda abajo. A eso se refiere, ¿verdad? Con que se cruzan a medio camino las funciones.
Entonces dice, si eso pasa, el resultado del área entre las curvas va a ser 0. No, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Pues porque el área entre las curvas es... ¿Con qué lo haré? Con este, está muy grueso. ¿Puedo hacer más delgadito? Sí. Porque el área entre las curvas, en este límite lo voy a hacer más o menos ahí, sería esta parte. Y esta parte, ok, supongamos que hasta ahí está el límite, ¿sí? Es eso, no se hace 0. Tal vez se haría 0 si fueran, bueno, pensaría yo que se harían 0 si quedara invertido, ¿verdad? Si quedara esto así, o sea que fuera la misma área, pero de este lado, ¿sí? Pero no pasa eso, son diferentes áreas, no tienen que ser iguales las áreas de ambos lados del punto de cruce, ok. Por eso el último, a mi parecer, es falso, ok. Vamos a ver las respuestas de estos 3 problemas. Actividad 15, página 166, y los siguientes los hacemos en el otro video. Entonces vamos a la página de las respuestas, que no sé bien dónde sea, tal vez por aquí. Me adelanté mucho. Miren, ya nomás faltan 2 actividades y acabamos con las actividades del libro. Ay, y la actividad 16 es muy larga. Muy bien, es de puras aplicaciones, la vamos a hacer con calma. Entonces aquí está actividad 15. Dice la primera verdadero. Sí, verdad, el área va a ser 1. El segundo dice verdadero también, aquí está abajo la respuesta. Sí, verdad, va a cambiar el signo. Y la última, falso. ¿Por qué? Pues porque no siempre va a pasar eso. Aquí nos dan un ejemplo de 2 funciones que se cruzan a la mitad. Y ahí está, miren lo que les dibujé. Aquí es un área, aquí es otra área. ¿Ok? No tiene por qué dar 0 el resultado. Y ya, lo que sigue lo vemos la siguiente clase. Entonces eso sería todo por hoy. Nos quedamos aquí, justo en el problema 4, que vamos a empezar en el siguiente video. Estudien, relájense, coman sano, coman frutas y verduras. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, adiós.